Antes de empezar quiero recordarles que esta historia cuenta con una recopilación, la cual estaré dejando aquí arriba por si no la han visto, así que nada, comencemos. Y la protagonista menciona que cruzó miradas con Johan, y sus labios chocaron, entonces su cintura estaba doblada, pero piensa que es estrecho, y se pregunta si es la cuarta o la quinta vez, esto mientras continúan besándose. Pero piensa que sí, y pide que no le muerda, pero Johan llama a la protagonista y le dice que la ama. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que acaba de decir, pero vemos que esto hace que se sonroje bastante, y ésta le pide a Johan que espere, pero Johan le dice que no quiere, y la protagonista le dice que cree que le sangra la nariz. Y sí, podemos ver cómo le está sangrando la nariz, y Johan grita que dónde están los pañuelos. Pero pasamos un poco más adelante, donde el ambiente es un poco pesado, y Johan llama a la protagonista, este se ve feliz, bueno, tiene que estarlo después de todo eso, este le pide que salgan ahora, porque han pasado más de 30 minutos, así que tiene que registrar las respuestas incorrectas. Pero la protagonista le dice que ya no juega al frente de él, y después de tener diarrea, ahora le está sangrando la nariz, así que cree que alguien no tiene sentimientos románticos de inmediato. Johan le dice que simplemente está decepcionada por eso, y las hormonas nasales también pueden seguir así, si está demasiado emocionada, y la protagonista le dice que así no es porque eso es un asunto de dignidad humana. Y también le dice que ese fue su primer beso, pero no pude contener la hemorragia nasal, preguntando que cómo es posible que alguien se encuentre en esa situación, esto mientras vemos a Johan reír. Y la protagonista le dice que si acaso sus labios están rígidos, pero Johan continúa sonriendo. Esta le dice que se siente como si hubiera besado 30 veces, y ante esto podemos ver el ambiente que se crea, pero esta comienza a gritar y pide que se deshaga de esas rosas, porque fue suficiente por ese día. También grita que estudien, y le pide que por favor tome nota de las respuestas incorrectas, y también tienen que refrescarse, y Johan le dice que bien, y la protagonista menciona que tanto Johan, como ella, son regalos de los que no hay que quejarse. Aquí pasamos un poco más adelante, donde vemos la naturaleza, y alguien piensa que es bonito, es la protagonista, que piensa que el mundo es tan hermoso. Pero esta llega donde Suno y Yeji, y mientras se ve muy feliz, les dice hola, y Yeji le da los buenos días, y Suno le dice que ella está muy feliz, y le pregunta si está pasando algo bueno. Y la protagonista le pregunta que si cosas buenas, esta se ríe, porque no tan bueno de todos modos, y debe estar sorprendido después de escuchar lo que pasó ayer en la casa. Pero Suno le pregunta que qué cara, y la protagonista dice que sí, eso es algo llamado felicidad, y pregunta que por qué no falleció el día anterior, y ante esto Suno se queda en silencio. Pero en ese momento llega Sean-yeon, quien saluda a la protagonista, y la protagonista le da los buenos días, pero vemos como Yeji se esconde detrás de Suno, y Sean-yeon les dice hola, pero Suno le dice que no quiere un hola. Y vemos la reacción de la protagonista, quien le pregunta a Suno que qué está haciendo, porque Sean-yeon solo lo está saludando, pero Suno le dice que solo está bromeando, ya que Sean-yeon también es su amigo, y a veces también puede hacer un truco, preguntando si no, ¿es así? Y mientras se marcha con Yeji, pregunta si deberían ir a clase ahora mismo, porque necesita memorizar el vocabulario, y antes esto, Sean-yeon se queda en silencio, y la protagonista se pregunta qué diablos es eso, ¿por qué parece un caballo loco? Pero Sean-yeon le dice que tiene un amigo al que quiere esperar, y le pide a la protagonista que vaya primero. La protagonista le dice que está bien, así que tampoco llegué tarde, pero se pregunta, que por qué están peleados los tres. Pero aquí pasamos un poco más adelante, donde vemos a la protagonista y a Sean-yeon, este le pregunta que si quiere lavarse la cara también, y la protagonista le dice que sí, porque todavía tiene sueño, y piensa que de alguna manera ahora ya no tiene sueño, pero Sean-yeon le dice que las clases en la tarde realmente le dan sueño. Y la protagonista piensa que no, porque en ese momento, ya que la reacción anterior de Suno también la confundió, y por eso nunca habla con Sean-yeon, así que no sabe qué decir. Y Sean-yeon le dice que estaba avergonzado, porque Suno y Yeji no aceptaron su saludo, y le pregunta si vio a Yeji esconderse detrás de Suno, porque caray, ¿quién quiere comerlo? Y la protagonista piensa que fue directamente al punto, esta se ríe, y dice que es aún más vergonzoso si no responde de inmediato, porque después de todo, Suno también dijo que era solo una broma, así que está segura de que no fue su intención ofenderlo. Y Yeji tampoco respondió su saludo al principio, así que él no es el único, ya que ella no le contestó, por lo que también lleva tiempo familiarizarse con ella, y piensa que aunque lo diga con confianza, se pregunta si no significa eso que ellos tienen problemas. Pero Sean-yeon le pregunto si es lo mismo que ignorar, porque ignorar a Yeji,
pero la protagonista se ríe y le dice que no sabe ignorar, pero la prueba es que ahora es muy cerca de Yeji, porque incluso comieron juntas afuera, pero en ocasiones se le pone la piel de gallina cuando la ve y Seon-yeon llama a la protagonista y le dice que ella es del tipo de estúpido, que a pesar de que se han ignorado, su potencial es grande y le tiene envidia así, que no estás enojado. Pero vemos la reacción de la protagonista, quien piensa que eso no suena celoso en absoluto, y ésta le dice que no todo, porque no significa que no sea buena para la ira, y no cree que sea justo juzgar el carácter de alguien por su apariencia. Y Yeji es tímida, y un mal amigo es como, pero Seon-yeon la deja hablando sola, y este le dice a Mina, que gracias por prestarle la loción, esto enoja a la protagonista, quien piensa que él debes de escuchar lo que dice la gente hasta que termine, porque lo hizo a propósito. Y ésta se queda con su boca abierta sin decir nada, pero comienza a sonreír, y le dice que sea lo que sea, parece que no entendió lo de Yeji, y ya que ha terminado de lavarse la cara, se marchará, esto mientras se ríe, pero vemos que Seon-yeon se quedó viéndole, y pregunta que qué dice. Pero vemos que la protagonista va caminando muy feliz, y piensa que bueno, ya que tal vez estaba de mal humor, así que se desquitó con ella, o tal vez le odiaba sin razón, y se pregunta que cómo puede gustarle a todo el mundo, ya que de todos modos todo es compartir, y esas cosas son triviales, y nada puede perturbar sus sentimientos, porque tiene a Johan. Y en ese momento vemos que Johan va pasando, esto mientras la protagonista se reíe, y Johan le dice que estás haciendo, esto mientras vemos a la protagonista en la ventana, quien dice que le ve desde ahí. Pero Johan gira su cara, porque ¿qué pasaría si alguien los ve? Pero este mismo vuelve a ver a la protagonista, y piensa, que hasta se preguntó si podría ser feliz, ya que ahora no lo comparan. Y alguien llama a los estudiantes, porque quiere decirles el clima, y la protagonista dice que Johan se rió, mencionando que sobre su futuro juntos no hay nada que temer. Y la persona en el altavoz dice que a partir de esa tarde la temperatura descenderá ligeramente debido a las nubes oscuras que se cierren sobre él, así que por favor cuiden su salud, porque experimentarán diferencias climáticas significativas en los próximos días. Esto mientras vemos a Suno y Yeji, también vemos a Mu-won, y la protagonista menciona que el tiempo que los reunió los hará más fuertes. Después de esto pasamos más adelante, donde vemos a Johan y a la protagonista en silencio. Y esta menciona que obviamente el día anterior estaba tan feliz, pero ahora volvió a discutir con Johan, e inicialmente estaba preparando la cena, entonces Hogan se adelantó para ayudar. Pero aquí vemos que la protagonista grita que está dulce, y le pregunta a Johan que si le puso azúcar en vez de sal, y Johan le pregunta que como que azúcar, porque agregó sal como le dijo, sal marrón, y la protagonista le dice que el marrón es el azúcar, no la sal. Esta le dice que lo siente, y le pregunta que qué más, porque tiene que hervirlo de nuevo, y mientras Johan comprueba su reacción, piensa que quiere prepararlo junto a ella. Y aquí vemos cómo este se adelanta y empieza a echar los vegetales. Esto sorprende a la protagonista, pero esta se acerca rápidamente y le grita que no agregue las cebollas aún, porque si las pone temprano se ablandarán, ya que las cebollas tienen que estar crocante, y Johan le dice que lo siente y le pregunta si fue un gran error. Y la protagonista le grita que no quedan cebollas, y le pide que la deje encargarse de todo, así que él solo debe sentarse. Pero Johan le dice que si ella le dice qué hacer, también puede. Pero la protagonista le dice que prefiere hacerlo ella misma, y le pide que solo caliente la estufa, mencionando que el punto de sintonía, pero entonces Johan no sabe cuándo darse por vencido. Pero aquí este le dice que puede freír los huevos, y la protagonista le dice que le está preocupando. Aquí vemos este salto con huevo, es Johan, quien lo está haciendo cuidadosamente, y la protagonista le dice que lo puede retirar, y no quiere quemarlos, preguntándole si no es verdad, porque los extremos pueden quemarse más tarde, también le dice que es peligroso. Claro, Johan se sorprende, y dice que ahora, y podemos ver que este lanza el huevo hacia arriba, mientras que la protagonista está sorprendida. Pero vemos que el huevo se ha quemado, y la protagonista menciona que el fin, porque ahora Johan está de mal humor por sus quejas. Pero Johan le dice que habla demasiado, y la protagonista le pregunta que qué dice, este le dice que incluso una vez ya pudo entender, pero dice 3 y 4 veces. Y la protagonista le dice que bueno, porque no dio una reacción sobre si podría escucharle claramente, preguntando que entonces dónde está el error, y Johan le dice que no han comido juntos en mucho tiempo. Este menciona que deseo es. Bueno, aquí podemos ver el deseo de Johan, que es alimentar a la protagonista básicamente. Pero la realidad es otra, ya que la protagonista, solo para dándole órdenes y diciéndole qué hacer.
Pero la protagonista le pregunta que si entonces por eso está haciendo pucheros, Johan le dice que no y esta le pide que entonces le deje poner los palillos en la mesa. Pero Johan le dice que los pondrá, porque debe hacerse antes de que le regañe de nuevo, esto mientras vemos que la protagonista al parecer se ha dado un golpe. Pero esta comienza a temblar, y Johan se queda viéndole, y la protagonista le dice que eso dolió, pero Johan está en silencio, y los ojos de la protagonista muestran la preocupación de Johan. Pero lo que realmente Johan vio en los ojos de la protagonista fue a ella gritándole que pida perdón y que también que se deprisa y diga que lo siente por darle un codazo. Pero Johan continúa en silencio, este gira su cara y le dice que lo siente y piensa que ese día sigue siendo el culpable, pero esto impacta a la protagonista y vemos cómo ésta se pone, preguntando que si crees que se va a rendir. Y vemos cómo ésta empieza a rodear a Johan, diciendo que le duele, preguntando si tal vez está sangrando, por qué que si le queda una cicatriz. Pero Johan sigue sin decir nada. Y la protagonista dice que eso le pide a Johan que se preocupe por ella, porque puede recuperarse de inmediato. Claro, Johan empuja a la protagonista y le dice que la cocina es estrecha, así que no se interponga en su camino. Y la protagonista le grita que es ridículo, y cuando acabo de dar la vuelta no dijo nada, y le pregunta que si ahora dice que la cocina es pequeña. Pero Johan le dice que cuando hacen eso, nunca, y la protagonista le pregunta si finge que no lo sabe. Johan le dice que nunca van por ahí, y la protagonista le dice que de ahora en adelante cada vez que le bese tendrá que tomar una foto como prueba. Pero Johan le pregunta que a dónde va, y la protagonista le dice que irá a lavar la ropa, y le pregunto si no dijo que la cocina era pequeña, esto mientras se marcha enojada. Y vemos que Johan se queda en silencio, pero vemos que la protagonista retrocede, esto desconecta a Johan. Y mientras se ve muy aterrada, Johan le pregunta que qué pasa, o que por qué se está echando para atrás, pero en ese mismo momento vemos una persona caminar. Y tanto como la protagonista y Johanna se sorprende, y podemos ver que es Moon-won, el mismo que dice hola. Pero pasamos un poco más adelante, y Moon-won pide que le dejen explicar, pero Johan le dice que no es necesario. Moon-won dice que sus padres supieron de la pelea, por eso le echaron. Pero Johan le dice que no quiere saber, y este le dice a Johan que no está hablando con él, diciendo que la historia es que su padre le pidió que diera una guarnición, y le preguntó que si era cierto que él golpeaba gente, y luego dijo que los puños de los hombres también pueden matar, y blandir puños, es lo mismo que blandir un alma, así que por eso le echaron de la casa. Y la protagonista piensa que aún no quiere echarlo de esa casa, pero juzgar por las características de su hijo, y seguro que su madre tampoco es corriente. Y Moon-won dice que aún así la hallarés de sus padres, seguramente se calmará en 3 días, pero Johan le pregunta que si lo que quieres es estar ahí para dormir durante 3 días, y le pregunta que si no le da vergüenza, y Moon-won le dice que no le está pidiendo permiso a él, y le pregunta si él también no está en deuda con Chunga, aunque por qué entonces no se ha ido, y Johan le dice que se ha pagado el costo de ella, y además ya se lo dijo en su momento, le dijo que le gusta, y cómo, pero este se queda en silencio. Pero vemos a la protagonista, quien dice que solo está sorprendida. Pero Johan se le acerca por detrás, y le pregunta que qué dice, o que si le sorprende que es un pervertido, y Moon-won dice que tal vez ella se enamoró de él cuando le vio quitarse la ropa, esto mientras se ríe. Pero la protagonista le grita que qué quiere decir con que enamorarse de él, porque le tomaron por sorpresa, este le dice que su cara se pone roja cuando se sorprende, y la protagonista le pregunta si puede ver que se está sonrojando, y este le dice que se nota, incluso sin verla, esto mientras Johan comprueba su reacción, pero este se queda observando a la protagonista, la cual está sonriendo para ocultar la incomodidad, pero Johan aún continúa mirándole fijamente, este se acerca y toma a la protagonista por su brazo, y le pide que deje de preocuparse, y este suspira mientras se dirige a la cocina, y vemos a la protagonista muy feliz, pero Johan se queda viendo algo, y este le dice que si le gusta, Moon-won puede también vivir ahí, pero vemos como Moon-won calca a la protagonista y pregunta que si puede, desconcerta a la protagonista, mientras que Johan va subiendo las escaleras y la protagonista está en silencio. Pero Johan piensa que si Chunga piensa en él, no dejará que Moon-won entre a esa casa, este le pide que piense en sus sentimientos también, porque esa es su casa. Y la protagonista piensa que lo entiende, lo que Johan le quiere decir, esta piensa que se lo deje a ella. Pero pasamos el día siguiente, donde vemos a Johan, y a su lado vemos a Moon-won, quien está sosteniendo su hombro, pero Johan voltea a ver, y se queda en silencio, y Moon-won dice que tiene hombros anchos. Pero en ese momento alguien levanta su pie, y lanza un fuerte grito que sacude la casa,
y la protagonista se levanta, y dice que ¿qué es eso? Pregunta que por qué está temblando la casa. Mencionando que es el primer día que Mu-won se queda a pasar la noche. Aquí pasamos a la primera noche. Donde Mu-won le preguntó a Johan que si en serio se puede quedar, porque si se va a su casa, su madre le pegará, y Johan le dice que ningún problema, se puede ir, y ante esto vemos que Mu-won se queda en silencio. También Johan está en silencio, pero este le pregunta que qué dijo Chunga, y Mu-won le pregunta que qué dice, John le dice que si antes de subir no dijo nada, pero Mu-won piensa que mire eso, y se pregunta si tiene curiosidad acerca de la respuesta de ella, porque entonces. Este le dice que ella dijo que si podrá dormir bien, y buenas noches. Pero realmente aquí vemos lo que pasó, y la protagonista le dijo que si Johan dice que está bien, ella también lo está, y después, de todos los pisos donde viven están divididos, y perdió la calma. Y este piensa que cuando las palabras me gusta, vivimos juntos, salieron de la boca de Johan, pensó que había llegado lejos con Chunga, y se pregunta si estaba preocupado por nada pero, y si vuelve a casa, y ni siquiera se hablan, y Johan piensa que si ella dijo eso, Mu-won sigue pensando que es inútil que diga que quieren vivir juntos, al menos es solo una ilusión. Pero vemos que este se siente al lado de Johan y le dice que sí, porque está feliz de que sea un viaje escolar, y en los recorridos escolares las habitaciones de las niñas y los niños están bien separados. Preguntando si no es verdad, también le pregunta si la cocina la usan juntos, porque de seguro huele bien. Pero Johan le pregunta que por qué está desempacando ahí, y Mu-won se queda pensativo, y le dice que dormirá ahí, pero vemos que Johan lo saca a patadas y le pide que se vaya, porque esa es su habitación. Pero Mu-won le dice que bien, entonces dormirá en la sala. John se pregunta que como que en la sala, porque la sala está al lado de la habitación de Chunga. Y vemos como este nuevamente jala a Mu-won y le dice que si quiere dormir ahí depende de él, pero por otro lado si está roncando o haciendo ruido inmediatamente le echará de ahí, este se queda en silencio. Pero la protagonista llama a Johan y a Mu-won y les pide que vayan a comer. Aquí pasamos un poco más adelante, donde vemos que los tres están en el comedor, y Mu-won pregunta que si solo eso, ¿por qué esas no son las guarniciones que él trajo? Y la protagonista le dice, que al menos puede decir que disfrutaron la comida, pero esta mira a Johan, y dice que gracias a ambos comieron bien, preguntando si no es así, pero Johan piensan, que porque tiene que comer mientras mira la cara de Mu-won. Pero este le dice que sí, y la protagonista piensa que por cierto, preguntándose si no es eso una visión tan rara, porque Johan y Mu-won están en la misma mesa. Pero vemos que Mu-won se para, y le pregunta si no fríe huevos. Y la protagonista le dice que se quemó, y se tiró inmediatamente, y le pregunta que por qué, porque si él quiere lo hará. Pero este toma una sartén y le dice que no hay necesidad, ya que los huevos fritos son fáciles de hacer, y su comida es poca, y eso puede conducir a la desnutrición, y la pregunta si puedo usar el refrigerador. Esto desconcertó a la protagonista, que le pregunta que si puede cocinar. Aquí pasamos a la cocina, donde la protagonista exclama a Dios, y pregunta si está haciendo malabares con los huevos, también pregunta que si esa es una técnica, que solo se puede ver los cómics culinarios. Esto mientras él pela las zanahorias, y aquí está dice incluso, pregunta si el espectáculo de fuegos artificiales también, esto mientras vemos la cocina en llamas. Y aquí vemos todo lo que Mu-won ha preparado, y dice que los ingredientes que habían sido descuidados durante mucho tiempo y que solo esperaban para ser tirados de la nevera, se han transformado en un plato, y pregunta si tienen calamares en casa. Aquí vemos a la protagonista, a Johan con su carota y a Mu-won algo feliz. Y la protagonista le dice que eso es un lado que le conviene, y Johan está en silencio. Pero este dice que por qué molestarse con hace todo, cuando comprarlo es más fácil y delicioso de comer. Y la protagonista le dice que Mu-won lo hizo así para que pueda comerlo deliciosamente, y le pregunta que qué diablos le pasa. Y esta le dice que debería estar agradeciéndoles por dejarlo quedarse, ya que eso ni siquiera es aceptable, esto mientras vemos la cara de Mu-won, pero este mismo le pide a la protagonista que coma verduras, y la protagonista le da las gracias pero Johan está en silencio. Y aquí vemos que acerca su pie al de Mu-won, pero Johan realmente le ha pisado, y la protagonista le grita que es un asqueroso, porque está escupiendo. Pero estos dos inician una pelea, y la protagonista dice que esos niños ya están comiendo, y pregúntate qué están haciendo ellos, está la grita que se detengan, y Johan dice que Chunga ha dicho que pare, y Mu-won ríe y le dice que el primero, y la cosa se va por ahí, y la protagonista le escrita que por favor ya paren. Esta suspira, y piensa que todo el tiempo le preocupa que ellos dos se peleen, y se pregunta si está bien si los dejas dormir en la misma habitación, porque son chicos favoritos, y espera que puedan acercarse,
Y tampoco le importa en absoluto si Johan tiene amigos, y si realmente desconfía de Mugwon porque es un chico, quiere decirle que no se preocupe, porque el chico ideal para ella. Y además no le va a gustar a alguien como Mugwon, esto mientras vemos Mugwon sin camiseta, y la protagonista se sorprende, y dice que cuerpo, y espalda esta, cierra la puerta. Y un poco enojada dice que la puerta, y le grita que porque no cierra la puerta al pervertido, y este le dice que se le olvidó, porque ya se siente a gusto en esa casa, así que lo siente. La protagonista que hay no dejes que nadie se olvide. Pero aquí volvemos al momento donde ésta decía que solo está sorprendida, y Johan se le acercaba por detrás, preguntándole que qué dice, que si le sorprende que es un pervertido. Y este fue el momento donde Mugwon le dijo a la protagonista, que tal vez se enamoró de él cuando le vio sin la ropa, y ésta le preguntaba qué quería decir con enamorarse, porque eso le tomó por sorpresa. Y este le preguntó que su cara se pone roja cuando se sorprende, y ésta le preguntaba si podía ver que estaba sonrojada, este le decía que incluso se nota sin verlo. Y Johan se quedaba observando a la protagonista mientras que ella trataba de sonreír para ocultar su incomodidad, y este seguía mirándole y le pedía que deje de preocuparse. Pero Johan suspiraba y se dirige a la cocina, pero la protagonista piensa en Johan y le pide que no se preocupe, porque es una persona dedicada y no le fallará. Mencionando que eso fue lo que dijo con demasiado confianza e ignorancia. Pero ésta se quedaba viendo algo, y podemos a Mugwon mientras que la protagonista está sorprendida, y este que queda viéndole, y esta piensa que qué diablos, porque usa el contacto visual todo el tiempo, y la persona que le gusta es Johan, pero ahora ella está conmocionada por la espalda de Mugwon.